Hola mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestro devocional, a nuestro tiempo con Dios. Este se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 15 en adelante. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como el pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de la casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Muchos de nosotros en la Biblia nos identificamos con algún personaje especial, con algún personaje bíblico. Tenemos un personaje bíblico regalón, ya sea por las hazañas que pudo hacer o por la historia, por la vivencia, cómo era el trato que tenía Dios con esa persona, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, a David frente al gigante, historia emocionante. Dice la Biblia que su corazón era conforme a Dios. Podemos ver a Moisés, podemos ver cómo se desempeña él en el desierto, a Josué y Caleb. Podemos ver el profeta Daniel con sus sueños escatológicos, etcétera, etcétera, que en particular a mí me fascina mucho, ¿ya? O sea, todos podemos tener nuestro personaje bíblico regalón, ¿ya? Eh, pero es difícil encontrar una persona que diga: yo quiero ser como Abraham. Por lo general sí, como el rey David, pero que diga yo quiero ser como Abraham, no es muy común, ¿ya? Eh, el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento después de Moisés es Abraham. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 23, el título no se le da a nadie más en la escritura. Solamente Abraham es mencionado como el amigo de Dios. A los creyentes de todas las generaciones se les llama hijo de Abraham en Gálatas 3:7. La importancia y el impacto de Abraham en la historia redentora se ven claramente a través de la escritura. Dios le hace 3 promesas a Abraham. Uno, la promesa era de una tierra que iba a ser para él.
la promesa de hacer una gran nación y la promesa de bendición. Estas promesas constituyen la base para que posteriormente sería llamado el pacto abrahámico, establecido en el libro de Génesis, que ya lo habíamos visto en el tiempo con Dios desde el capítulo 15 y ratificado ahora en el capítulo 7, en el capítulo 17, que es el que me convoca a mí, en el que acabamos de leer. Por la escritura podemos ver que lo que cumple todo lo que Dios le ordena, pero lo cumple a media. Cuando Dios le dice, sale de tu tierra o vete de tu tierra y de tu parentela, él sale efectivamente de su tierra, pero él sale con su padre y sale con su sobrino. Eso lo puede encontrar en el capítulo 11, en el verso 31. También por la escasez de comida se dirige a Egipto, ¿ya? Cosa que Dios no le había mandado. Eso lo puede ver en el capítulo 12, verso 10. Engaña a Faraón diciendo que Sarai era su hermana y no su mujer, capítulo 12. Recibe regalos de parte del Faraón, también, capítulo 12. Ahora en el capítulo 17 está recibiendo la promesa y se ríe. Dice varios comentarios que pude leer que Abraham se ríe de alegría y de admiración ante tan inesperada noticia. Bueno, lo cierto es que igual hay unos signos de interrogación, ¿cierto? Es como parte de la duda que tenía Abraham. En Romanos capítulo 4, en el verso 16, quiero que veamos. Romanos 4, 16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Ya? Entonces, todos estos textos bíblicos que le estoy leyendo son escritos que dice la Biblia acerca de Abraham. En el libro de Hebreo, el autor sagrado, en el capítulo 11, en el verso 8, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. ¿Ya? En el mismo capítulo, en el verso 11, dice el autor sagrado, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ya? Teológicamente hablando, la vida de Abraham es un vivo ejemplo de la doctrina de la justificación, únicamente por la fe. 2 veces el apóstol Pablo usa a Abraham como este ejemplo de esta doctrina fundamental de la iglesia en su carta a los romanos. Todo el capítulo 4 está dedicado a la ilustración de la justificación por la fe a través de la vida de Abraham. Gálatas, donde Pablo muestra desde la vida de Abraham que los gentiles son herederos con los judíos de las bendiciones de Abraham por medio de la fe. Eso lo puede ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 6. Dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. La fe de Abraham en la promesa de Dios fue suficiente para que Dios lo declarara justo a sus ojos, demostrando así el principio de Romanos 3:28. Abraham no hizo nada para ganar la justificación. Su confianza en Dios era suficiente. Dios llamó a Abraham para ser objeto de sus bendiciones. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en el resultado de la historia de la redención que culmina en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios ratifica su pacto
y le deja una señal. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham, cambia el nombre de Sarai por Sara, que sigue siendo su mismo significado. Significado es princesa. Y dice Dios, y la bendeciré y te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán a ella. Esa era la promesa que ahora se convirtió en el pacto, porque al establecer la circuncisión como señal del pacto, Dios le dijo a Abraham que sería padre de naciones, que de él saldrían muchos reyes y como cumplimiento del pacto, Dios lo confirma con su descendencia, es decir, a través de Isaac, el que tendría que nacer, el que tendría que venir de la unión de Abraham y Sara. En el verso 17 dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Podemos ver que en el capítulo 18 del mismo Génesis, Sara también se vuelve a reír. ¿Ya? Abraham, descubriendo que el pacto iba a ser establecido en otra rama de su familia, sentía, no sé si pena, pero sentía que se sintió solícito por su otro hijo, por Ismael. Él quería también que Dios bendijera la descendencia de Ismael. Él quería la bendición de Dios para su hijo. Pero Dios era muy claro en el verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Entonces, Dios era claro, Dios le había establecido una promesa, pero no era a través de Ismael, sino que era a través de Isaac. Podemos ver a la luz de la palabra cómo se ha cumplido su promesa. En el verso 22, después de hablar con Abraham, Dios se retiró de su presencia. Aquí está aplicando un antropomorfismo, porque Dios no se puede retirar de un lugar. Él siempre está presente, Él está en todo lugar. Lo que quiere expresar aquí la palabra del Señor es que había terminado de hablar con Abraham. Como señal del pacto es la circuncisión. El mismo día se circuncidó a Abraham a los 99 años, Ismael a los 13 años. En el verso 13, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y todos los siervos nacidos de su casa y todos los que habían sido comprados con dinero, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios lo había dicho. Notemos que en Romanos el Espíritu Santo explica el significado de esta ceremonia, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe, pero por justicia. ¿Cómo entonces fue contado? Cuando estaba incircunciso, cuando aún no había sido circuncidado, y recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe, que aún tenía siendo incircunciso. Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La circuncisión era por tanto el sello de la justicia de la fe. Unos 14 años antes, Abraham había sido constituido justo porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Primero la justicia por la fe y luego el sello, ¿ya? Que es el pacto de los creyentes. Se dice en el Nuevo Testamento que están circuncidados.
en quien también vosotros fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha con mano, hecha sin mano, al despojarnos del cuerpo de la carne por la circuncisión de Cristo. Veamos Colosenses. Vea Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado en la carne. El mismo día dice la Biblia que fueron ambos circuncidados, tanto Abraham como Ismael. Y además todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros por dinero, fueron todos circuncidados con él. La señal del pacto de Abraham. Ismael, los siervos de su casa, los que había comprado, todos ellos tenían ahora la señal del pacto. Todos habían sido circuncidados. La circuncisión los une. La señal está sobre ellos de haber creído y de haber obedecido. Quiero invitarle a orar, a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, aprender cada día de tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos exhortas, Señor. Ayúdanos a presentarnos, Señor, delante de tu palabra con un espíritu de humildad, Señor amado, y con una devoción especial hacia ti, Señor, porque sabemos que tú nos estás hablando, porque tú nos estás revelando, porque tú te revelas, Señor amado, a través de tu palabra hacia nuestras vidas. Gracias por la revelación de Jesucristo, porque ahí es donde podemos encontrarlo. Dice tu palabra en Juan 5:39 que escudriñando la Escritura os parece que podéis tener vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra tu testimonio, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora. Gracias, muchas gracias, Señor amado. Que esta humilde mensaje, que esta humilde explicación pueda ser de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. Amén.